Buenas tardes. El título de nuestro tema de esta tarde es El sábado tridimensional. Ya hemos tenido la oración. Ahora queremos entrar a nuestro estudio. Quiero comenzar mencionando que antes de la semana de la creación, este planeta tenía 4 problemas. En primer lugar, vamos a encontrar que la Tierra estaba en un estado desordenado. Lo dice en Génesis, vamos a leerlo en unos momentos. La Tierra estaba vacía en segundo lugar. En tercer lugar, el planeta estaba en tinieblas. Y en cuarto lugar, el planeta no tenía vida. Leamos Génesis 1 y el versículo 1 y 2, donde se mencionan 3 problemas, y luego al leer el resto del capítulo nos damos cuenta que había el cuarto problema, no había vida. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, número 1, desordenada, número 2, y vacía, número 3, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego, leyendo el resto del capítulo, no fue sino hasta el tercer día que surgió la vida, cuando Dios hizo la vegetación. Ahora, quiero leerles una cita que define la palabra desordenada, la palabra hebrea desordenada. Se define de esta manera en un diccionario del Antiguo Testamento. La palabra desordenada representa el caos, la confusión y el desorden. Todas las cosas que se oponen al orden y la dirección que Dios ha demostrado. Eso significa la palabra desordenada. El mismo diccionario define la palabra vacía. Representa el estado de la materia después que Dios la había creado. Es decir, Dios crea la materia y después de crear la materia, el planeta está en la condición de desordenada y vacía. Así que dice, representa el estado de la materia después que Dios la había creado, pero antes de haberla formado para ser habitada. ¿Captaron lo que está diciendo? Es decir, la palabra vacía describe el estado de la materia que Dios había creado, pero antes de haberla formado para ser habitada. Es decir, la había creado, pero todavía no había formado. Y vamos a ver qué significa la palabra creado y qué significa la palabra formado. Ahora, quiero que notemos el orden de los días de la creación. Yo sé que ustedes saben el orden, pero vamos a repasarlo porque más adelante vamos a volver a este punto. El primer día Dios creó la luz. El segundo día creó la atmósfera y puso agua encima y debajo de la tierra. La Biblia lo llama las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. En el diluvio, Dios no tuvo que inventar agua en el diluvio. Dios sencillamente tomó el agua que puso debajo y el agua que puso arriba y volvió a llenar el planeta de agua, como era al principio. Dios no tuvo que crear agua. Sencillamente deshizo lo que hizo el segundo día. El tercer día Dios creó la tierra seca y llenó la tierra de vegetación. El cuarto día Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares. Noten cuidadosamente cómo me refería a esto. La Biblia nos dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Dios los ubicó en sus lugares en relación con el planeta Tierra. Eso vamos a hablar mucho más en unos momentos. El quinto día Dios llenó las aguas de criaturas marinas y los cielos con pájaros y aves. El sexto día Dios formó los animales terrestres y los seres humanos. Y lógicamente el séptimo día Dios creó el sábado.
El sábado es parte de la creación. Porque Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. El sábado fue hecho. Es decir, es parte de la semana de la creación. Así que ese es el orden de los días de la creación. Ahora vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿quién fue el creador? Yo sé que ustedes están pensando, bueno, la Biblia dice que fue Dios, pero hay más en esta historia que sencillamente decir que Dios fue el creador. En realidad, el creador fue el Padre por medio del Hijo. El Hijo fue el instrumento en manos del Padre para crear el planeta. El Padre, por así decirlo, fue el arquitecto que diseñó el plan y el Hijo fue el que implementó el plan. Ambos estuvieron involucrados, pero el Hijo fue el que cumplió la función activa de la creación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Les voy a compartir varios versículos ahora que indican eso. Vamos a Génesis 1:1, ya lo leímos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que noten, hay 3 puntos en este versículo. Número 1, en el principio. Se usa la expresión en el principio. En segundo lugar, dice Dios. Y en tercer lugar, dice creó. ¿Pueden pensar de otro versículo de la Biblia que usa estas mismas 3 palabras o expresiones? Juan 1:1-3. Pero Juan 1:1-3 especifica más cuál de las 3 personas de la deidad fue el agente activo de la creación. ¿Qué dice en Juan 1:1-3? Ahora, para leer esto, necesito explicarles algo. En el Nuevo Testamento aparece muchas veces la preposición por medio de o a través de. Es la preposición dia en griego. Voy a leer varios versículos a donde se usa dia. Sencillamente significa alguien que hace algo por medio de otra persona. Noten lo que dice en Juan 1:1-3. Vamos a ver si encontramos los 3 elementos. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo. No el Padre, Jesús es el verbo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 14 dice, el verbo fue hecho carne, se encarnó. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense que se usa en el principio, y se usa la palabra Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. La misma palabra crear que se usa en Génesis 1:1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? El verbo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 3, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, es la preposición dia. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Vamos al Salmo 33 y el versículo 6 y vamos a leer el versículo 9. Salmo 33, versículo 6 y luego el versículo 9. ¿Qué es un sinónimo de la palabra verbo? Palabra. En inglés se usa la palabra word. Palabra. Se puede decir en el principio era la palabra. ¿Cómo fue creado este planeta? Dice, por la palabra de Jehová, Salmo 33, 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Quién hizo eso? La palabra. ¿Y quién es la palabra? El verbo. La palabra es Cristo Jesús. Ahora voy a darle la referencia
para esa cita que mencioné de paso esta mañana sobre la relación del Padre y el Hijo en la creación. Esta cita se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1131. Dice así: lo que es el habla al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. ¿Están captando lo que está diciendo? Lo que es el habla, ¿qué hablamos? Palabras, ¿verdad que sí? Lo que es el habla al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y se le llama el Verbo de Dios o la palabra de Dios. Entonces, ¿quién fue el agente activo de la creación? Fue el Verbo, la palabra, quien es Jesús. Es decir, el Padre pensó el plan y el Hijo lo habló a la existencia. Vamos a Génesis 1:26. Génesis 1 y el versículo 26. Aquí hay uno que está hablando a otro. Y vamos a ver quién le está hablando a quién en este versículo. Entonces dijo Dios, ese es el Padre, hagamos. ¿Hay más que uno ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién tomó la iniciativa en la creación? El Padre. Le está hablando al Hijo. Y luego dice: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Elena White identifica quién le estaba hablando a quién. En Primeros Escritos, página 145, ella escribió: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. ¿Quién le estaba hablando a quién? El Padre le estaba hablando al Hijo. El Padre está tomando la iniciativa. Vamos a leer algunos textos más. 1 Corintios 8 y el versículo 6. 1 Corintios 8 y el versículo 6. El apóstol Pablo dice algo muy interesante aquí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 2 veces se usa la preposición dia. ¿Cómo creó el Padre? Por medio del Hijo. Noten Hebreos 1 y el versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Y van a ver por qué estoy recalcando este punto tan importante. Dice en Hebreos 1, 1, Dios, el contexto indica que es el Padre, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién habló? El Padre. ¿Cómo habló? Dia, por medio del Hijo, dice aquí. ¿A quién? El Padre, en el contexto, constituyó heredero de todo, y por quien, otra vez dia, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Padre por medio del Hijo.
Vamos a Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1 y el versículo 15 al versículo 17. La misma idea. Hablando de Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Paremos un momento allí. Literalmente, un primogénito es el primero que nace de una madre. Pero la palabra primogénito se usa también en un sentido figurativo, no un sentido literal. En la Biblia, la palabra primogénito puede significar el que es preeminente. Por ejemplo, Dios dice en la Biblia que David era su primogénito, pero David no era físicamente el primogénito, era el último hijo. La Biblia dice que Jacob, que luego se llamó Israel, era su primogénito, pero Jacob no fue el primero en nacer. Esto está diciendo que Jesús cuando dice que es primogénito de la creación, quiere decir que Él es preeminente sobre toda la creación. Así que dice, nuevamente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Jesús fueron creadas todas las cosas, solamente aquí en la tierra. No, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Quién creó a los ángeles? ¿Quién creó a los seres de otros mundos? Jesús, el Hijo. Porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Dia, otra vez. Y Él es antes de todas las cosas. Lógico, si creó todas las cosas, tiene que ser antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, cuando dice subsisten, todas las cosas se mantienen funcionando en orden por medio de Jesús. ¿Quién fue el creador? El Padre por medio del Hijo. El Padre diseñó el plan, el Hijo implementó el plan. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu Profecía muy interesante. Patriarcas y Profetas, página 14. Dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿La voluntad de quién ejecutó Jesús? La del Padre. ¿En la creación de qué? En la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él como a Dios debían ellas tributar homenaje y lealtad. Porque Jesús es 100% Dios, como el Padre. No es inferior al Padre. Porque Él implementa el plan del Padre no significa que es inferior al Padre. Es 100% Dios, en todo sentido de la palabra. Si no, no nos podría salvar. Así que dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, está refiriéndose al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. ¿Está claro? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Clarito lo que dice la Biblia. La creación fue del Padre por medio del Hijo. Padre, arquitecto, Hijo, albañil. El que hizo el trabajo, el constructor, implementando el plan del Padre. Ahora, una de las perplejidades del relato de la creación es el asunto de la fuente de la luz. ¿De dónde vino la luz el primer día? Es la palabra clave.
Algunos dicen, bueno, Dios era la luz. El primer día Dios era la luz. Y Dios alumbró. Entonces, ¿de dónde vino la noche? Porque había tinieblas también. ¿Será que Dios retiró su gloria? Pregunta importante. Ahora vamos a estudiar primordialmente por ahora lo que ocurrió el primer día y la relación que sostiene con el cuarto día. Vamos a Génesis 1, 3 al 5 y vamos a hablar del primer día, lo que pasó el primer día. Varios puntos que quiero que notemos aquí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora fíjense. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? ¿Cuál día? El primero, muy bien. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Cuándo nombró Dios el primer día como día, la parte iluminada, y noche, la parte oscura? ¿Había parte clara y oscura el primer día? ¿Quién nombró día y noche? ¿Cuál día? El primero, muy bien. Y fue la tarde y la mañana el día primero. ¿El primer día tuvo tarde y mañana? Claro que tuvo tarde y mañana. Así que ahora vamos a formular unas preguntas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? ¿El primero o el cuarto? El primero. ¿En qué día llamó Dios la luz día y las tinieblas noche? ¿El primero o el cuarto? El primero. ¿De dónde vino la luz el primer día cuando Dios separó la luz de las tinieblas? Eso lo vamos a contestar. ¿Qué es lo que separa hoy la luz de las tinieblas? ¿Qué separa hoy la luz de las tinieblas? ¿El sol? ¿Sí o no? Ahora, el relato del primer día se le asignó un adjetivo numeral. Tarde y de mañana, ¿día qué? Primero. ¿Tenemos alguna razón para creer que la duración del primer día fue menos o más que la duración del cuarto? No. ¿Cómo podían, ahora escuchen bien, cómo podían la luz y las tinieblas existir los primeros 3 días si el sol no fue creado sino hasta el cuarto? Ahora estamos planteando el problema. Por muchos años yo luché con esto. Hay ciertas cosas de la Biblia que yo me devano los sesos tratando de saber cómo resolver el problema y toma tiempo. ¿Cómo podían existir la luz y las tinieblas los primeros 3 días si el sol no existió sino hasta el cuarto día? La última pregunta es, ¿cómo pudieron los primeros 3 días tener tarde y mañana si el sol no salía y se ponía sino hasta el cuarto día? ¿Están entendiendo? Ahora, queremos estudiar algunos versículos que hablan de cuándo comienza la oscuridad y cuándo comienza la luz. Vamos a Josué 8:29. Primero vamos a anotar aquí la tarde. ¿Cuándo es la tarde? Dice en Josué 8:29. ¿Ya lo tienen? Esperar un momento hasta que lo tengan para leerlo. Dice, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. ¿Y cuándo es la noche? Cuando el sol se puso, ahí empieza la noche, ¿sí o no? Cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Leamos un texto del Nuevo Testamento. Marcos 1,
32 y 33. Marcos 1, 32 y 33. El Nuevo Testamento está de acuerdo con el Antiguo. ¿Cuándo comienza la noche? Cuando se pone el sol. ¿Cuándo comienzan las tinieblas? Cuando se pone el sol. Dice Marcos 1, 32. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Cuándo comienza la noche? Cuando el sol se pone. Yo pregunto, ¿hubo luz y tinieblas el primer día? Sí. Así que dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahora Jesús va a sanar a los enfermos. Lo hizo así porque no quería enojar más a los dirigentes judíos. ¿Cuándo comienza la mañana? Vamos a dejar que la Biblia nos diga. Jueces 9:33. Jueces 9:33. Esta tarde es más un estudio que un sermón. Más una clase que un sermón. Jueces 9:33. Y por la mañana, al salir el sol, ¿cuándo es la mañana? ¿Cuándo es la noche? Cuando se oculta el sol, lo dice la Biblia. Por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Dios le da instrucciones aquí. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Noten 2 Samuel 23:4. Nuevamente, la mañana es cuando se levanta el sol y la noche es cuando el sol se oculta. Y el primer día hubo, ¿qué cosa? Tarde y mañana. Dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Así que la mañana es cuando el sol se levanta y la tarde o la noche es cuando el sol, ¿qué? Cuando el sol se oculta. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía. La hermana White tenía esto claro, como de costumbre. Esta cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 135. Testimonios para los Ministros, página 135. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días, ¿cuántos días? Todos los 6, ¿sí o no? Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó el día séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. ¿Cuántos de los 6 días tienen 24 horas? Y ya dice que cada día se define ¿por qué? Por el levantar y ocultar del sol. Pregunto entonces, ¿los primeros días tuvieron levantar y ocultar del sol? Sí, Señor. ¿Sí o no? Claro, lo dice la Biblia. En otra cita, la hermana White escribió, la revista Señales de los Tiempos, 20 de marzo de 1879, la primera semana en la que Dios llevó a cabo la obra de la creación en 6 días y descansó en el séptimo día fue como cualquier otra semana. ¿Cuántos días fueron como cualquier otra semana? ¿Solo de 4, 5 y 6? No, los 6, dice ella. Fue como cualquier otra semana. El gran Dios en sus días de creación y días de descanso midió el primer ciclo como una muestra para semanas sucesivas hasta el fin del tiempo. El ciclo semanal de 7 días literales, 6 para el trabajo y el séptimo para el descanso, que ha sido preservado y transmitido a través de la historia bíblica, se originó en los grandes hechos de los primeros 6 días. ¿Cuáles son las conclusiones? El ciclo día y noche comenzó el primer día. ¿De acuerdo? Segundo lugar, cada uno de los 7 días
incluidos los 3 primeros, tuvieron una duración de 24 horas. Y número 3, los primeros 6 días tuvieron tarde y mañana. Por lo tanto, los primeros 3 días tienen que haber tenido tarde y mañana, porque se usa la fórmula, fue la tarde y la mañana día primero, tarde y mañana día segundo, tarde y mañana día tercero, etcétera. Todos los días tuvieron tarde y mañana. ¿Y cuándo es la tarde? Cuando se pone el sol. ¿Y cuándo es la mañana? Cuando el sol se levanta. La Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Porque da la impresión de que el sol Dios lo creó el 4º día. ¿Pero cómo es posible? Bueno, quiero leerles una cita sobre la creación de la materia. Ministerio de Curación, página 322. Ministerio de Curación 322. En la creación de la tierra, está hablando de la masa del planeta. En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Dios hizo algo de nada. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer algo de nada? Se conoce como la creación ex nihilo. Dios no debió nada a la materia preexistente en la creación de la tierra. Sigue diciendo, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todas las cosas, materiales o espirituales, surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. En términos de la materia del planeta, Dios creó la materia de algo que no existía. Creó la materia de nada. Ahora quiero nuevamente leer esa cita, esa definición que leímos de ese diccionario bíblico otra vez. Está hablando del significado de la palabra vacía. Dice así: la palabra vacía describe el estado de la materia después que Dios la había creado, pero antes de haberla formado para ser habitada. Hay una diferencia entre crear el planeta y formar el planeta para ser habitado. Según la definición hebrea, sí. Ahora, la palabra hebrea, crear, es la palabra bara. En la Biblia, nunca el hombre hace bara. Es un acto exclusivo de Dios, bara. Porque esa palabra significa crear de la nada. Por eso el hombre no puede hacer bara. Crear algo de nada. Vamos a encontrar que en el 4º día no dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Dice que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y usted dice, bueno, ¿qué diferencia hay? La diferencia es crucial porque la palabra asá sí aparece como algo que hace el hombre. Por ejemplo, varias veces en Génesis 6, 14 al 16, dice que Noé asá el arca. Yo pregunto, ¿creó Noé la materia de la cual fue hecha el arca? No. ¿Qué hizo? Tomó la materia que ya existía y la formó como un arca. Pero ya la materia existía. El hombre sí puede asar, pero no puede varar. También se usa la palabra para hablar de Adán y Eva, que se hicieron delantales asá de hoja de higuera. ¿Crearon las hojas? No, le dieron forma, las organizaron para formar mantos para cubrir su desnudez. No es lo mismo bara, crear la materia de la nada, que asá, darle forma a la materia
Es decir, organizar la materia. Dicho sea de paso, la palabra asá también se usa para la obra de un alfarero que forma una vasija. ¿Creó el alfarero la materia de la vasija? No, tomó la materia y le dio forma, la organizó, podríamos decir. Esa es la palabra asá. Ahora podemos entender qué hizo Dios el cuarto día. Hermanos y hermanas, el sol ya existía el primer día. El Espíritu de Profecía lo deja muy claro. Sol, luna y estrellas ya existían, pero el cuarto día Dios organizó nuestro sistema solar. Tomó lo que estaba allá y lo colocó para beneficiar al planeta Tierra. Vamos a leer Génesis 1, 14 al 19, a donde aparece la palabra asá para lo que hizo Dios el cuarto día. Y dicho sea de paso, el cuadro no les va a quedar completo, sino hasta que terminemos el tema. Porque vamos a encontrar, a medida que estudiemos, que hay más evidencia de esto. Dice en Génesis 1:14, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ahora paremos un momentico allí. ¿Qué día separó Dios del día de la noche? Ya leímos que fue el primer día. ¿Sí o no? Claro que sí. Y sirvan de señales para las estaciones, para días, no para día y noche, sino para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, es decir, en relación con el planeta, en la expansión de los cielos. Para alumbrar sobre ¿qué? La tierra. Las está poniendo donde pueden beneficiar la tierra. Y fue así. Y asá Dios. Hizo Dios. No vará Dios. El cuarto día Dios no vará el sol, la luna y las estrellas. Dice, e hizo Dios, organizó las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Acaso no vimos que Dios hizo día y noche el primer día? Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Eso lo hizo el primer día. Ya lo vimos. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Están entendiendo esto? Ahora vamos entonces a tratar de resolver este aparente problema. Encontramos que el cuarto día parece ser una duplicación del primer día. Dice que Dios creó el sol y la luna para dar luz a la tierra. Eso lo dice el primer día. Dice que el sol y la luna fueron creados para separar la luz de las tinieblas. Eso lo dice en cuanto al primer día. Que Dios creó el sol y la luna para separar día y noche. Ya leímos eso en relación con el primer día. Que el cuarto día tuvo tarde y mañana como los otros días. Primer día también tuvo ¿qué? También tuvo tarde y mañana. ¿Qué hizo Dios entonces el cuarto día? El cuarto día Dios no creó el sol, la luna y las estrellas. Sencillamente las ubicó para que proveyeran al planeta todas las medidas de tiempo, años, meses, dice allí en el capítulo 1, etc. Y luego el registro bíblico dice que Jesús terminó su obra el sexto día y luego cesó el séptimo día. La palabra Shabbat, que se traduce reposó dos veces en Génesis 2, 2 y 3, se traduce mejor cesó. Shabbat significa cesó. Es decir, Dios no creó más el séptimo día. Dios dejó de crear. Dios cesó de crear el séptimo día. No creó más el séptimo día. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. Es decir, después de trabajar 6 días, Jesús, quien era el artífice de la creación, terminó su obra el sexto día, cesó de crear y el séptimo día reposó
de su obra de creación y bendijo el día y lo santificó. ¿Está claro? Ahora hablemos del sábado en la redención, la segunda dimensión del sábado. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Dicho sea paso, ¿notaron la palabra clave? Dice, terminó Dios su obra el sexto día y luego cesó o reposó. Jesús vino a la tierra, ¿con qué propósito? Para terminar la obra que el Padre le encomendó. ¿Qué trabajo le encomendó el Padre a Jesús en la creación? El de crear. Y en la redención también. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pues vamos a Juan 4:34, al comienzo del ministerio de Jesús. Juan 4 y el versículo 34. Jesús vino a este mundo por dos razones primordiales. Ya lo estudiamos antes. Vino a esta tierra para tejer un manto de perfecta justicia y para morir por el pecado. Dos razones principales por las cuales Jesús vino aquí. Juan 4:34, fíjense lo que dice Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que ¿qué? Acabe su obra. ¿Qué día acabó Jesús la obra en la creación? Sexto día, muy bien. ¿Y Jesús vino a qué? Acabar la obra del Padre. Vamos a Juan 17:4. Juan 17:4. Esta es la oración intercesora de Jesús en camino al Getsemaní. Y está yendo para empezar su pasión allí. Y Jesús le ora a su Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vino a terminar la obra, ya estaba por terminarla. Y esto culmina en Juan 19:30, un texto que conocemos muy bien, donde Jesús en la cruz, cuando estaba a punto de morir, dijo, consumado es. Es decir, terminé. ¿Había terminado Jesús la obra del Padre? ¿Había tejido un manto de perfecta justicia? ¿Había sido perfectamente obediente? ¿Ahora estaba muriendo para cargar los pecados? Sí. Jesús cuando dijo consumado es porque había terminado su obra de redención. La hermana White escribió en el Deseado de todas las gentes, página 773, cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido plenamente llevado a cabo. ¿Qué día terminó entonces? Su obra de redención, el sexto día. ¿Hizo también eso en la creación? ¿Terminó el sexto día en la creación? Sí. Pero escuchen bien, ¿a qué horas del viernes el Señor Jesucristo murió? Ya lo estudiamos. A las 3 de la tarde. ¿Qué pasó entre las 3 y cuando se puso el sol? El viernes se conoce como el día de preparación. ¿Qué fue necesario hacer entre las 3 y las 6 cuando se ocultó el sol? Varias cosas. José de Arimatea tuvo que ir hasta donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. Tuvieron que limpiar su cuerpo. Tuvieron que envolver su cuerpo en lienzos. Tuvieron que transportarlo al lugar de la sepultura. Tuvieron que colocarlo en el sepulcro. Los soldados tuvieron que rodar la piedra en la entrada y luego tuvieron que apresurarse para llegar a la casa antes que comenzara el sábado. Interesante. Y cuando el sol se puso, Jesús estaba reposando en el sepulcro de su obra de redención, como hizo en la creación. ¿Cuánto trabajó el hombre en la creación? ¿Cuánto trabajó el hombre en la redención? Nada. Todo el trabajo lo hizo ¿quién? Todo el trabajo lo hizo Jesús. Tanto en la creación como en la redención. Jesús tejió el manto, Jesús cargó los pecados.
El hombre no hizo nada para redimirse, como el hombre no hizo nada en la obra de la creación tampoco. Noten Lucas 23 y el versículo 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. Está hablando del día de la muerte de Jesús y dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y luego, ¿qué hicieron? Descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús mientras Jesús descansaba en el sepulcro? Descansaron fuera del sepulcro con él. Pero descansaron no por lo que ellos habían hecho, sino que descansaron en lo que Jesús había hecho. Como al principio Adán y Eva, yo pregunto, ¿Adán y Eva reposaron con Dios el séptimo día? Sí, pero ellos no habían trabajado. Entraron al reposo del Creador y en la redención entraron también al reposo del Creador sin haber trabajado. ¿Están conmigo o no? ¿Cómo fue el reposo de las mujeres y los discípulos ese día? Miserable. Tristes, agobiados, llorando, intranquilos, porque su maestro estaba muerto. Fue un día de miseria. Pero no era la intención de Dios que ese sábado fuera así. Porque Jesús les había dicho que él iba a ir a Jerusalén, iba a ser maltratado por los líderes religiosos y lo iban a matar e iba a resucitar el tercer día. Lo dijo muchísimas veces. ¿Qué hubiera sucedido si las mujeres y los discípulos hubieran entendido y creído lo que dijo Jesús? Ese sábado ellos hubieran dicho: el maestro reposa de su trabajo para salvarnos y mañana resucita del sepulcro. Ese era el plan. Era un día, en otras palabras, la intención era que fuera un día de anticipación, de gozo y felicidad, porque Jesús estaba descansando en la salvación que había ganado él, en la obra que había hecho él. Hubieran reposado con él. El sábado es señal de justificación por la fe, donde nosotros no nos creamos por nuestro trabajo, ni nos redimimos por nuestro trabajo. Fíjense lo que escribió la hermana White. Este es en el manuscrito 25, 1898. El Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Y luego ella da los versículos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ahora dice: la muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que había especificado. Era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado. Así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación, la hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su victoria. Se implementó con éxito el gran plan que se había elaborado antes de la fundación del mundo. ¿En la redención sucedió lo mismo que en la creación? Sí. En la creación Jesús trabajó, Adán y Eva no trabajaron. El séptimo día Jesús reposó y Adán y Eva reposaron con él, no de su trabajo, sino en el trabajo de él. En la redención, los seres humanos no hicieron nada para redimirse. Jesús hizo todo el trabajo para concluir la obra del Padre. Y sus seguidores reposaron el sábado con Jesús en su obra, porque ellos no habían trabajado para salvarse. Ahora vamos a preguntar, ¿por qué razón
Jesús resucitó el domingo. Los cristianos dicen Jesús reposó o descansó el domingo porque él quería que la iglesia supiera que ahora el domingo era santo y que había que guardarlo en honor a la resurrección. Eso dicen los cristianos. Pero pensemos en este asunto. ¿Por qué reposó Jesús el sábado y resucitó el domingo? Muy sencillo. Resucitó el domingo porque tenía que reposar el sábado. El día importante no es el domingo, sino el día antes del domingo. Porque él tenía que reposar el sábado como lo hizo en la creación. Y si tenía que reposar el sábado, pues entonces iba a resucitar el domingo. No porque el domingo era el día importante, sino el día antes del domingo. Porque él tenía que hacer en la redención lo mismo que hizo en la creación. Y esto lo enseña también, y esto lo mencioné en un tema anterior, cuando hablamos del maná. ¿Qué pasaba cuando el maná se recogía de miércoles para jueves? Dos cosas. Hedía y criaba gusanos. ¿Qué es lo que hiede y cría gusanos? Un cuerpo en vías de descomposición. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si una persona hubiera muerto el viernes? ¿Qué hubiera empezado a ocurrir? El cuerpo hubiera empezado a desintegrarse y finalmente olería. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Pedro en el día del Pentecostés en Hechos 2 dijo que su cuerpo no vio corrupción. ¿Por qué no vio corrupción? Porque Jesús dijo, yo soy el maná. Y así como el maná no se corrompía el sábado, estaba tan fresco el sábado como el viernes, el cuerpo de Jesús, quien era el maná, no se corrompió en sábado. ¿Están entendiendo esto? Entonces, ¿cuál es el día importante? ¿El domingo o el sábado? Oh, el día importante es el sábado, no el domingo. Ahora hablemos de la descreación, si es que existe tal palabra, la descreación de los cielos y la tierra. Va a llegar un momento en que se va a descrear el planeta. Las 7 postreras plagas y la segunda venida van a volver a la tierra a la condición en la que se encontraba antes de la creación. Y ustedes dicen, bueno, ¿a dónde dejamos el primer día y el cuarto? Ya vamos a eso. Guarden eso ahí en un rincón en su mente, pues vamos a volver a eso. Nota lo que dice Isaías 24, 1 y 3. Isaías 24, versículo 1 y el versículo 3. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Les pregunto, ¿se va a deshacer lo que ocurrió en la creación el primer día? ¿En qué condición va a estar la tierra durante el milenio? En tinieblas. Lo voy a leer en unos momentos de Jeremías, en tinieblas. ¿Qué significará eso? Entonces el sol no está ahí. ¿Ah? Es cuando leemos la Biblia hay que pensar. Es decir, se va a deshacer lo que pasó el primer día. Y le voy a explicar por qué está oscuro. Porque la hermana White dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares por la voz de Dios. Se desquiciarán. No estarán a donde están ahora para beneficiar al planeta. Yo pregunto, ¿entonces Dios va a tener que reorganizar el sistema solar? Claro. Ya en un momento vamos a ir a eso. El firmamento, el segundo día, todo se está quemando en la tierra, el fuego y el azufre, y los cadáveres están sobre la superficie de la tierra. Nadie podría sobrevivir en ese firmamento, en esa atmósfera. El tercer día que Dios creó la vegetación, la cuarta plaga ha quemado toda la vegetación.
Pueden leerlo en Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 8 y 9. No hay vegetación. El cuarto día, el sol, la luna y las estrellas, vamos a leer en unos momentos, habrán sido movidos de sus lugares. El quinto día, Apocalipsis 16, 3, dice, toda criatura del mar murió. Y Jeremías, eso es Apocalipsis 16, 3, y Jeremías dice que no había aves en el cielo tampoco, que Dios creó el quinto día. Eso es Jeremías 4, 25. Todos los animales terrestres perecen. Todos los seres humanos perecen, no hay vida. La tierra está desordenada, vacía, sin luz y sin vida, como resultado de las plagas y la segunda venida. Y ahora escuchen bien, durante el milenio en esta tierra no habrá sábado. En el cielo sí, pero aquí no. ¿Qué se necesita para guardar el sábado? Se necesita el ciclo de día y noche. Pero el sol no está allí. En este planeta no habrá sábado durante los 1000 años. Porque los cuerpos celestes serán movidos de sus lugares. Ahora vamos a leer la descripción bíblica de lo que acabo de describir. Jeremías vio este mundo como resultado de las plagas y la segunda venida. Jeremías 4, 19, y luego vamos a leer los versículos 23 al 28. Esta es la descreación del planeta. Se deshace todo lo que hizo Dios en la semana de la creación, incluyendo el sábado. En Jeremías 4, 19 dice, mis entrañas, Jeremías está sufriendo aquí. Me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido ¿de qué? De trompeta has oído. ¿Con qué sonido viene Jesús? Con el sonido de la trompeta. Él está viendo lo que pasa como resultado de la segunda venida. Dice en el versículo 23, miré a la tierra y aquí que estaba desordenada y vacía. Hay un solo lugar más en la Biblia donde aparece esa expresión. Génesis 1, 1 y 2. ¿Se va a descrear el planeta, sí o no? Se va a descrear el planeta. ¿Va a tener Dios que recrearla? Así que dice, miré a la tierra, he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, porque todos están ¿qué? Muertos, y todas las aves del cielo se habían ido. No hay aves, que Dios creó el quinto día. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del furor, del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba ¿qué? Se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Ahora volvamos otra vez al cuarto día. Noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer los versículos, capítulo 24 y los versículos 29 al 31. Mateo 24 y los versículos 29 al 31. Hay una secuencia de eventos aquí. Hay una secuencia de 5 eventos en estos versículos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la gran tribulación, del tiempo de angustia de Jacob. Dice, después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol ¿qué? Se oscurecerá y la luna ¿no qué? No dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego dice,
entonces aparece la señal de ellos, esa nubecita que es como la mitad de la palma de una mano de un hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y luego, número 5, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora, ¿cuáles son las potencias que gobiernan en los cielos? Pues dice, las potencias serán conmovidas. Entonces, ¿cuáles son las potencias de los cielos? Hay que volver a Génesis 1, 16. La Biblia se explica ella sola. Cuando comparamos un texto con otro, compaginamos todo y todo tiene sentido. Génesis 1, 16 nos dice que son las potencias que gobiernan en los cielos. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Quién gobierna el día? El sol. ¿Quién gobierna la noche? La luna. Esas son las potencias que serán conmovidas cuando el Señor Jesucristo venga o regrese. Ahora, la hermana White tiene una cita muy interesante de Primeros Escritos, página 41. El Señor le dio una visión a la hermana White, muy interesante, sobre la segunda venida. Dice así: el 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Dios ahora le va a mostrar a la hermana White qué significa que las potencias de los cielos serán conmovidas. Luego dice, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan la tierra, es decir, los poderes civiles. Ahora escuchen. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Y luego dice, no dejarán de existir, sino que se conmoverán a la voz de Dios. ¿Qué va a pasar con el sol, la luna y las estrellas? Se van a mover de sus lugares, posiblemente a los lugares donde estaban antes que Dios las ubicara el cuarto día. ¿Están conmigo o no? Estudiar la Biblia es como el trabajo de un detective. Pero hay que hacer preguntas al texto, hay que indagar. Yo no tengo ninguna sabiduría especial. Todos podemos aprender este método, pero hay que dedicarle tiempo. No es como leer una revista, que todo está ya masticado y también digerido. Así que ella dice, serán conmovidos los cuerpos celestes. Ahora, tengo algunas cosas más aquí sobre esto, pero voy a pasar por alto, porque quiero llegar ahora a la recreación de los cielos y la tierra. Ahora quiero lanzarles una pregunta, porque vamos a hablar de esto ahora. ¿Cuántos de los primeros 7 días de la semana en la creación tuvieron tarde y mañana? No. Todos los primeros 6 días, dice, fue la tarde y la mañana, pero no el día séptimo. No dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué? Yo luché años con eso. Un profesor dijo, bueno, porque a Moisés se le olvidó incluirlo. Yo digo, eso no sirve. Eso no sirve.
Le voy a explicar brevemente por qué el séptimo día no tuvo tarde y mañana. La primera semana es la semana de ¿quién? La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Porque Él fue el que trabajó 6 y Él fue el que cesó el séptimo. ¿A partir de cuál semana es del hombre? La segunda. Porque después que Dios creó la semana, se la dio al hombre. ¿Están conmigo o no? Yo tengo un tema completo sobre esto. Yo pregunto, después que Dios terminó su obra y reposó el séptimo, ¿el siguiente día Dios comenzó un nuevo ciclo de creación de 6 días? No. Entonces yo pregunto, ¿Dios todavía está cesando de crear? Por eso el séptimo día para Dios no tuvo tarde y mañana. No entremezclen la segunda semana con la primera. La primera semana es la semana de Dios. Él fue el que cesó. La palabra Shabbat significa cesar. Cesó el séptimo día y el siguiente día Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6 días. Dios todavía está cesando. ¿Están conmigo o no? Todavía Dios está cesando de crear. Yo pregunto, ¿lo mismo se puede decir a partir de la segunda semana? No. Porque Dios le mandó a Adán y Eva. Ustedes vieron lo que yo hice. Yo fundé la semana. Yo trabajé 6. Cesé el séptimo. Ahora ustedes a partir de mañana van a trabajar 6 como yo trabajé 6. Y el séptimo día ustedes van a cesar como yo cesé. Y ustedes lo van a hacer perpetuamente. Lo que Dios hizo una vez, el hombre debía repetirlo cada semana. Pero Dios cuando cesó, no comenzó un nuevo ciclo de 6. Yo pregunto, ¿cuándo es que Dios va a romper el cesar? Cuando haga cielos nuevos y tierra nueva. ¿Me entendieron? Vamos a hablar entonces de la recreación de los cielos y de la tierra. Yo pregunto, ¿tiene Dios que resolver los 4 problemas también otra vez? ¿La tierra va a estar desordenada y vacía? Sí. ¿La tierra va a estar en oscuridad? ¿La tierra va a estar sin vida? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Lo mismo que hizo al comienzo. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a restaurar lo que hizo al comienzo? ¿En cuántos días creen ustedes? ¿Sabe? Por mucho tiempo yo pensaba que Dios iba a decir, sea todo como al principio. Pero luego me puse a pensar. Dije, no puede ser. Porque vamos a leer que la Biblia dice que vamos a guardar el séptimo día en conmemoración de la nueva creación. Y usted no puede tener un séptimo día sin tener los primeros 6. ¿Están conmigo o no? Si vamos a guardar el séptimo en honor a la nueva creación, tiene que haber los primeros 6 para haber un séptimo. Dios va a recrear este planeta en 6 días. Y luego, ¿qué va a ocurrir el séptimo? Vamos a reposar como hicieron Adán y Eva en el principio. ¿Cuánto del trabajo va a hacer el hombre? ¿Quién va a hacer todo el trabajo? Entonces Dios es el que va a reposar de su trabajo. ¿Y qué va a hacer el hombre? Va a participar en el reposo de Dios. ¿Están conmigo? El sábado es señal de justificación por la fe. Porque tiene que ver con lo que Dios hace, no con lo que nosotros hacemos. Primero reposamos en lo que Dios hizo y luego trabajamos. Como Adán y Eva entraron al reposo de Dios y el siguiente día trabajaron. Como dice en Efesios el capítulo 2. Por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que el hombre se gloríe. Y la gente a veces para ahí.
Pero dice, nosotros somos creados en Dios para buenas obras. Pero primero reposamos en lo que Él hizo. Y cuando reposamos en lo que Él hizo, entonces ya obramos. Las obras son el fruto de reposar en Él. Ahora, hay una diferencia entre el principio y después, cuando Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Yo pregunto, ¿Adán y Eva fueron testigos oculares de la creación? ¿Estaban ahí el primer día? No. ¿Segundo? No. ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? Adán vio su propia creación. Y cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán. ¿Cómo podían saber ellos que Dios era el creador? Porque Dios se los dijo. Tenía que aceptarlo por fe. Tenían evidencias, todo lo que los rodeaba. Yo hice esto. Pero no tenía prueba. Andaban por fe, no por vista. Pero cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva, los redimidos van a estar allí como testigos oculares. Imagínense ustedes ahí, sea la luz que ocupe el sol, la luna y las estrellas su lugar. Sea el firmamento. Que la tierra se convierta en un jardín botánico. Ocupen el sol, la luna y las estrellas sus lugares. Asá. Que se llenen los cielos con aves y los árboles con pájaros. Que se llenen las aguas de peces y animales marinos. Que la tierra produzca toda clase de animales, de seres vivientes. Y luego Dios va a decir, ¿qué les parece? ¡Wow! ¿Quién hace todo el trabajo? Dios. Entonces Dios nos va a decir, ¿qué les parece si tomamos un día para disfrutar de todo esto antes de trabajar? Y todo el día sábado el Señor Jesucristo descansaremos en lo que Jesús hizo. Y la Biblia dice que desde ese punto, en este momento Dios rompe su cesar. ¿Sí o no? Claro. Hasta este momento ha estado cesando de trabajar 6 días, un ciclo de 6 días. Y desde ese punto en adelante Dios dice, ahora lo que vamos a hacer es cada semana, de ahora en adelante, ustedes van a trabajar 6 y el 7º día nos vamos a reunir como nos reunimos hoy. ¿Y qué van a decir los redimidos? Ay, Señor, ¿cómo es que tú nos das este yugo de servidumbre? Así piensan los cristianos, que el sábado es un yugo de servidumbre, una carga que nadie puede llevar. No, el sábado es un día para recordar la creación, la redención y la restauración. Es una triple señal, es una señal tridimensional. Y fíjense lo interesante, al principio dice que Dios terminó su obra el 6º día. En la cruz el 6º día Jesús dijo, consumado es. Y saben que cuando haga cielos nuevos y tierra nueva va a decir lo mismo. Vayan conmigo, Apocalipsis 21, versículo 3 al 6. Apocalipsis 21 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense que todos los verbos aquí están en el futuro, todavía no ha pasado. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora escuchen bien, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y luego nota en el versículo 6, y me dijo, hecho está. ¿Qué va a pasar cuando haga nuevas todas las cosas? ¿Qué va a decir?
hecho está. Así que el sábado nunca cambió. Por eso el sábado va a ser el punto de contención en la crisis final. Les voy a leer una cita ahora de un libro que se llama Ser semejante a Jesús. Es una matutina, página 158. La hermana White entendió esto, que el sábado es una señal tridimensional. Aquí está la cita. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y ahora va la redención. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. La viejita lo tenía claro. Y digo viejita cariñosamente, que después de muerta es fácil criticarla, porque no puede oír. ¿Ustedes saben cuán serio es criticar la obra de un profeta? Pregúntenle a Eliseo cuando le dijeron, sube calvo. ¿Serio? Criticar a un profeta. Pero como no nos gusta lo que dice, entonces desechamos la mensajera, porque no nos gusta el mensaje. Mencióneme por favor un profeta en la Biblia que la gente haya querido. ¿Hay algún profeta en la Biblia que la gente amaba? No. ¿Saben por qué? Porque el profeta decía lo que no querían oír. Es tiempo de desempolvar los libros rojos. Y yo sé que ahora es electrónico. Hay que sacudirles el polvo. Y hay que volverlas a estudiar. Y hay que volver a practicar lo que ella tiene en sus escritos. Poner nuestra vida en orden con esos escritos, que no son un agregado a la Biblia, no son otra Biblia, sino que son una expansión y explicación, una ampliación de lo que ya está en principio en la Sagrada Escritura. Ya está en la Biblia si lo buscamos. Por ejemplo, la hermana White dice que la serpiente tenía alas. Y la gente, ¿de dónde dice la Biblia eso? Usemos la cabeza. ¿Cuál fue la maldición de la serpiente? Te vas a arrastrar en el polvo. Si ya se estaba arrastrando en el polvo, no hubiera sido ningún castigo. La hermana White dice que Dios le había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo. La gente dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Pues usemos un poco la cabeza. ¿Por qué Satanás se disfrazó? Porque él sabía que Eva estaba esperando un ángel. Porque Dios le había dicho que un ángel iba a venir. Por eso se disfrazó. Porque él podría haber venido como ángel de luz. Satanás se puede transformar en ángel de luz. Podría haber venido y dicho a Jesús, y dicho a Adán y Eva, Dios cambió de parecer. Él ahora quiere que ustedes coman de todos los árboles, inclusive ese. Pero Satanás sabía que Dios les había advertido que había caído un ángel poderoso del cielo. Todo lo que dice la hermana White, si se escarba y se busca en la Biblia, se consigue. Sigue la cita. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre quienes lo amaban en la tierra, había gozo en el cielo. Los ángeles estaban cantando. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaban todos alegres, contentos. La promesa de lo futuro, ahora vamos a hablar del futuro, el sábado y el futuro. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. 3 dimensiones.
La gran prueba final, por eso tiene que ver con el sábado. Y un día, un individuo de otra iglesia me dijo: ¿ustedes los adventistas creen que de verdad el sábado va a dividir la raza humana y va a distinguir los obedientes de los desobedientes? Yo dije: claro que sí. Dice: pero un día. Le dije: bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso Dios no probó a nuestros primeros padres con un árbol? Si Dios puede probar a Adán y Eva con un árbol, ¿por qué no va a poder probar a la gente al final con un día? Y este es mi último punto. El conflicto final no es primordialmente sobre días, sino sobre la autoridad que está detrás de los días. El conflicto final tiene que ver con autoridad. Si guardamos el sábado, estamos respetando la autoridad de Dios, quien creó el sábado. Si estamos guardando el domingo, estamos aceptando la autoridad del poder que dice que cambió el día del sábado al domingo. Detrás del día está Dios probando a ver si obedecemos la autoridad de Él o la autoridad de Satanás. Es el mismo conflicto que hubo en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán y Eva: no coman del árbol. Si ellos obedecían a Dios, hubieran estado aceptando la autoridad de Dios, pero si desobedecían, estaban aceptando la autoridad de la serpiente. Es la palabra de Dios el conflicto al principio y al final. Si obedecemos a Dios o obedecemos a lo que dicen los seres humanos. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Dios, no solo con el sábado, sino en todo lo que demás que dice la Biblia y que amplía el espíritu de profecía. Hay cosas tan claras que estamos... Saben que se ha vuelto común en la iglesia adventista, por ejemplo, que la gente tome café. El espíritu de profecía es claro en cuanto a no tomar café. Pero hoy en día la gente ha santificado el café. La hermana hoy dice ciertas cosas que no debemos hacer los sábados. Ese es fanatismo. No es fanatismo. Ella sencillamente está diciendo cómo debemos guardar el sábado. Está ampliando cómo guardar el sábado. Debemos leer los libros y debemos, cuando descubrimos un deber, debemos obedecer ese deber y cumplir ese deber. Porque Dios quiere un pueblo fiel, un pueblo que obedezca a su autoridad. Y esa es la decisión que nosotros tendremos que tomar. Y habrá dos grupos en el mundo: el grupo que respeta la autoridad de Dios y el grupo que respeta la autoridad del cuerno pequeño, que dice haber cambiado el sábado al domingo. El domingo no cumple nada de lo que nosotros hemos hablado. Nada. No es señal del Creador, ni es señal del Redentor, ni es el señal del Restaurador. A través de toda la historia ha sido el Santo Sábado. Así que disfrutemos el sábado aquí en la tierra, en anticipación de ese primer sábado, después que Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva. Imagínense poder descansar en Jesús y contemplar la grandeza de su obra, reposar con Él, para luego vivir por la eternidad con Él y para Él. Padre, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Gracias porque nos has dado tu santo sábado, que tristemente pronto concluirá. Debemos estar tristes cuando tu sábado está por terminar, porque luego tenemos que volver otra vez al trajín del trabajo, pero siempre mirando hacia adelante al siguiente sábado. Gracias porque podemos tomar un día a donde nos apartamos de todo lo nuestro y nos enfocamos sola y exclusivamente sobre ti, tu grandeza, tu poder, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu santo día y a proclamarlo, porque la gente está allá afuera comprando y vendiendo, haciendo cosas seculares y no saben cómo guardar el sábado. Nos relaja del estrés y de la angustia, nos ayuda a apartarnos del ajetreo de la vida. Qué glorioso que no solamente nos pusiste a trabajar, sino que nos diste un día completo de descanso.
Te pido, Señor, que bendigas a todos los que estamos reunidos aquí. Manténnos fieles hasta aquel gran día cuando Jesús regrese en poder y gloria. Que podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.